Es el turno de Belén Márquez, que nos va a hablar sobre la traciología. Belén es doctora en arqueología por la Universidad de Valladolid. Desde 2022 trabaja en el Departamento de Conservación e Investigación del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid y también es miembro del equipo de investigación de Pinilla del Valle. Se ha especializado en el estudio de industria lítica desde el punto de vista tecnológico y sobre todo desde el punto de vista traceológico. Buenos días, Belén. Buenos días, Juan Gracias por José. aceptar la invitación. Yo encantada de hablar de el cómo lo sabemos, que es algo que nos pregunta mucho todo el mundo. Muchas gracias, Cuéntanos Juanjo, un por poquito, a ver qué es eso de la traceología. eso. Pues quería agradeceros al IPC y concretamente a ti, Juanjo, y a Marta Arcos, haberme invitado. Como os decía, me gusta mucho explicar el cómo sabemos, que es algo que nos pregunta mucho todo el mundo. Eh, y yo en concreto quiero hablar de cómo sabemos para qué se utilizaban las herramientas de piedra, que no es algo tan evidente como podría parecer. Bien, desde que se inventan las primeras herramientas de piedra, la tecnología es una forma que nos ha permitido mejorar la adaptación del ser humano al medio. Además, el uso de herramientas nos ha permitido tener ventajas sobre nuestros competidores directos y además mejora nuestras posibilidades de supervivencia. En el momento en el que se encuentran las primeras herramientas de piedra, en Francia en el siglo XIX, a esas herramientas se las nombra de alguna manera. Se las ha podido nombrar a partir de su forma, triedros, picos, puntas, poliedros, otras veces según su forma de fabricación, el bifaz que veis aquí. Los bifaces están tallados por las dos caras, pues se les llama de esa manera y sobre todo se las denomina por la función que se les supone. Se les supone a partir de la forma que tienen y por comparación con herramientas actuales, por ejemplo los raspadores, que veis que tienen aquí enfrente, que puede parecer un cepillo del carpintero, una raedera, un perforador, las puntas. Es la función que se les supone, pero no es tan fácil. En realidad, ¿para qué sirven y cómo lo podemos saber? Fijaros, aquí tenemos un bifaz que si lo cogemos, tú se lo das a una persona que nunca no sabe cómo se utiliza un bifaz, lo cogerá de esta manera que podéis ver aquí arriba. Lo utilizará con la punta. Pero los estudios traceológicos que se han realizado sobre bifaces nos indican que ese filo que tanto les cuesta configurar, ese filo tan largo, que es del bifaz, se utiliza en su totalidad normalmente y para muchas actividades. ¿Qué es la traceología? A mí me gusta hablar de traceología, como veremos, y no de análisis de huellas de uso, que es como también lo podéis escuchar. Me gusta llamarle traceología, a pesar de que es una palabra muy fea, que viene del inglés traceology, porque las huellas que nosotros podemos observar en las herramientas no solamente indican su uso, sino también pues, la presencia de mangos y otro tipo de cosas que veremos después. La persona que veis aquí es Sergei Semenov, un investigador ruso que en los años 50 del pasado siglo descubre que una vez utilizadas las piezas, en ocasiones quedan en sus filos marcas que son indicativas del uso que se les ha dado y que en ocasiones esos usos se pueden diferenciar unos de otros. ¿Cómo podemos conocer esas marcas? ¿Cómo las podemos diferenciar? A partir del trabajo experimental, por supuesto, también de la observación etnográfica y del análisis microscópico, ya que esas marcas son microscópicas, sobre todo. Entonces, como os decía antes, los estudios traceológicos se ocupan del estudio de las marcas, que en ocasiones quedan en la superficie de las piezas tras su utilización. Como os decía también, podemos detectar a veces la presencia de huellas causadas por la utilización de un mango. Y además existen herramientas polifuncionales. Antiguamente se consideraba que los útiles son las herramientas retocadas, pero después de realizar estudios traceológicos vemos que no siempre una herramienta retocada es el útil, sino que muchas veces las lascas simples también se pueden utilizar.
¿Cuál es el problema? Cuanto más antiguo, cuanto más atrás nos vayamos en el tiempo, las primeras industrias líticas, el conocido como el oldubayense o modo 1, y después la chelense, modo 2, musteriense, modo 3, este tipo de herramientas sobre todo son útiles polivalentes. Habéis oído hablar del bifaz seguramente como la navaja suiza del Paleolítico, que sirve un poquito para todo, pues lo mismo ocurría con el resto de piezas. Y según vamos avanzando en el tiempo, tendemos hacia los útiles especializados, mucho más especializados, hasta llegar hasta nuestra época, que es la época de la superespecialización. Pero eso, como vamos a ver después, no siempre es así. Bueno, ¿cómo podemos conocer cuál es la base del método traceológico? Cómo los traceólogos nos dedicamos durante años a formarnos para poder distinguir las marcas microscópicas de los filos de las piezas. Y lo hacemos entrenándonos con la ayuda de experimentos. Experimentos que pueden ser de dos tipos, de carácter replicativo, en el que realizamos actividades que son susceptibles de haberse realizado en el pasado, lo más parecido posible. En este caso, en esta foto que podéis ver aquí, hemos estado descuartizando unas cabezas de un toro, de la forma en la que sería en el pasado, de la forma más fiel posible a los procesos de trabajo prehistóricos. Los experimentos de carácter analítico, por el contrario, consideran que la acción, se considera que la acción se puede descomponer en distintas variables. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo que vemos aquí, raspar, pues tendremos la variable herramienta, filo de la herramienta, en este caso tenemos un ángulo agudo, un movimiento bidireccional, un ángulo de trabajo agudo también. Entonces, cuando realizamos experimentos de carácter analítico, queremos comprobar cómo, si cambiamos una de estas variables, cómo cambian el tipo de huellas que obtenemos. Así tenemos las que llamamos variables independientes, que son la causa de las huellas de uso o de las trazas. Las primeras, las más importantes, es la materia prima de la herramienta. No es lo mismo, como veremos después, no son iguales las huellas de uso ni la velocidad en la que se forman esas huellas en el sílex, en el cuarzo, en el metal, en el hueso o en la concha. La materia trabajada, la dureza relativa de la materia trabajada, el estado de esa materia, por ejemplo, si tenemos una madera que es fresca o una madera seca, si nos apoyamos sobre un soporte duro, si nos apoyamos sobre la tierra, todo ese tipo, todas esas variables van a influir en las variables dependientes que vamos a ver después. El tiempo. Cuanto más tiempo, en teoría, las huellas de uso se encuentran más desarrolladas. A veces veremos que a más tiempo, más destrucción del filo, y al final lo que hacemos es que esas huellas desaparecen. La forma de aplicación de la fuerza también es importante, si solamente presionamos o percutimos con la herramienta. Y, por ejemplo, la direccionalidad, y bueno, pues para que os hagáis una idea qué tipo de variables influyen en el tipo de huella de uso. Las principales: el pulimento, las estrías, desconchados, redondeamiento del filo, fracturas, etc. Vamos a verlas un poquito. El pulimento. El pulimento son zonas de la superficie de las piezas que reflejan la luz de forma distinta a las zonas no usadas. Por ejemplo, veis esta pieza que es una pieza de sílex. Esta zona de aquí, más oscurita, veréis, esa sería la zona que no está usada. Y veis estas marcas brillantes, que son los pulimentos producidos por el uso, digamos. Hay una serie de caracteres que estudiamos en cada uno de los pulimentos. Por ejemplo, lo que penetra dentro de la cara. Por ejemplo, este sería el filo, pues cómo de extensa es su presencia dentro de la cara. La topografía, si es rugosa, si es brillante, el contorno, si el contorno es muy claro entre las zonas usadas y las que no. Todo ese tipo de categorías nos pueden diferenciar unos tipos de pulimentos de otros. Aquí veis una pieza en la que se ve muy bien toda esta zona pulimentada. Esto es una pieza que ha trabajado en materiales vegetales no leñosos,
cortando, segando hierba. ¿Veis toda esta zona tan brillante y tan lisa? Es un pulimento de uso. Aquí quería mostraros las diferencias entre pulimentos muy desarrollados de materiales muy trabajados en la prehistoria. Por ejemplo, el hueso. Veis que este pulimento, esta placa tan brillante, que a mí me recuerda mucho al pan de oro, por lo fina que es, por los craquelados que se ven, veis que la diferencia entre la zona pulida y la zona no pulida es muy clara. Este pulimento que veis aquí en las zonas altas de la topografía de esta pieza también de Siles, este pulimento se ha producido por el trabajo de la madera. Veis que penetra bastante más en la cara, todas están tomadas a 200 aumentos. Penetra mucho más en la cara, hay microagujeros, el contraste no es tan claro entre la zona no usada y la usada. El curtido de piel, con una pieza también de Siles, es un pulimento muy característico, se redondea mucho el filo, el contraste entre la zona usada y no usada no es claro, es un pulimento muy mate, rugoso, y al igual que hemos visto en la diapositiva anterior, veis, esta pieza es un diente de hoz, y es un pulido muy característico que se puede ver casi a simple vista, y bueno, pues se ha producido tras pocos minutos de segado de material no leñoso. ¿Cuál es el problema? Parece todo muy fácil, pero no, porque los pulidos se solapan. Las características de los pulidos, sobre todo cuando se están comenzando a formar, se pueden parecer bastante. Entonces, bueno, ¿qué puedes decir? Pues puedes decir que esa pieza ha sido utilizada, no puedes determinar qué materia trabajada, pero sí la zona usada y quizás la cinemática de esas piezas. Otra variable que tenemos en cuenta son las estrías. Aquí veis, esta es una pieza de obsidiana, esta es una estría de uso. Estas estrías que veis aquí son propias de la propia materia. Lo interesante de las estrías es que nos indican la dirección del movimiento. Veis esta pieza que también ha trabajado materia vegetal, es una serie de mucha estría, también hay estrías caóticas que indican en este caso que ha estado en contacto con el suelo, con la gravilla, que la ha rayado. Tenemos en cuenta pues eso, el tipo de estría, la posición, las orientaciones, la longitud y la anchura, pero hay veces en que las estrías no son debidas al uso, sino a la propia manufactura de las piezas. En este caso, en esta imagen de microscopio electrónico de barrido, veis el origen de un desconchado y estas estrías anchas y de fondo rugoso que son marcas producidas por el percutor al retocar esta pieza. Los desconchados que os he comentado antes, bueno, pues se producen por uso, o en ocasiones es difícil verlo, sobre todo en el caso de piezas retocadas como es esta, ¿no? En la posición de los desconchados nos puede indicar si la acción ha sido de tipo longitudinal o transversal. Los desconchados se observan a bajos aumentos. Son pequeños levantamientos que vemos en los filos de los útiles. La morfología de cada uno de ellos y su terminación son indicadores, por ejemplo, de la dureza de la materia trabajada. Pues es otro de las variables que tenemos que ver. Y lo que os comentaba antes, conforme pasa el tiempo, durante la acción, se pueden producir levantamientos que pueden llevarse pulidos anteriores. Luego existen otras huellas, como craquelados, rasgos lineares que nos indican la dirección del movimiento, como veis, estos que veis aquí, que nos indican que esta pieza ha realizado una acción longitudinal, seguramente de corte. Y luego también el estudio con el micro de los filos de las piezas nos permiten analizar o localizar en ocasiones residuos procedentes de la materia trabajada, otras veces de la presencia de mangos. Bien, lo que os comentaba antes, las huellas de uso que se ven en las distintas materias primas no son las mismas. En el caso del Siles, que es el método, o sea, la materia prima sobre la que se ha desarrollado el método, porque es la mejor materia para tallar,
pues son los pulimentos desconchados, estrías y redondeamiento del filo las las trazas principales, mientras que, por ejemplo, en el cuarzo no se desarrollan apenas pulimentos, pero sí que ocurren estrías, redondeamientos de filos, fracturas y corrosiones de cristales que nos pueden también indicar las materias trabajadas. Además, en el cuarzo, por ejemplo, las huellas tardan mucho más en desarrollarse que en el sílice. Con pocos minutos de trabajo ya las podemos. Pero ¿qué ocurre? Según nos vayamos al pasado e incluso a partir de la manipulación de las piezas arqueológicas, podemos tener alteraciones que no son debidas al uso. En este caso, que veis aquí arriba a la izquierda, tenemos una serie de estrías que algunas van en direcciones contrarias que nos indican que es una alteración postdeposicional, es un pisoteo, rayado del sedimento y no se pueden considerar debidas al uso. Aquí veis, por ejemplo, también un depósito de suciedad que no se ha eliminado durante la limpieza. Este pulido es el que denominamos como bright spot, se produce por golpeteo de una roca contra otras, en ocasiones la presencia de mangos lo produce, pero en muchas ocasiones simplemente las alteraciones tras el enterramiento producen este tipo de marcas. Y luego, pues, por ejemplo, los consolidantes nos pueden enmascarar huellas de uso que podemos ver o adivinar justo debajo de esta marca. ¿Cómo observamos las piezas? Pues mediante microscopios, lupas binoculares, microscopios ópticos y microscopios electrónicos de barridos. Hay autores que consideran que simplemente con estudiar los desconchados y el embotamiento del filo, o sea, el redondamiento del filo, podemos saber la materia trabajada. Estos integran la escuela que hemos llamado de bajos aumentos y utilizan sobre todo lupas binoculares. La mayor parte de los traciólogos utilizamos tanto elementos de bajos aumentos como elementos de altos aumentos como microscopios ópticos de luz incidente o microscopios electrónicos de barrido. Las lupas binoculares son fáciles de utilizar, tienen hasta unos 100 aumentos, las piezas se pueden utilizar directamente, no hay que prepararlas, permiten dibujar desconchados gracias a la posibilidad de utilizar cámaras claras, etc. El inconveniente principal es que el rango de aumentos es insuficiente. En el caso de los microscopios ópticos o metalográficos, los aumentos son lo suficientes para poder estudiar la mayor parte de las huellas de uso, no requiere de ningún tipo de preparación de las piezas y el inconveniente principal es la baja profundidad de campo. Aquí veis lo que se puede ver, o sea, tenemos que estar constantemente enfocando porque solamente vemos una parte muy pequeñita enfocada. Ese problema se soluciona mediante la utilización de software que mediante el fotografiado de una serie de fotografías enfocadas, al final te las une todas y consigues tener fotografías como estas completamente enfocadas. Utilizamos otros filtros para observar materiales que son complicados porque no tienen relieve, los cuarzos, los cristales de roca. ¿Veis? La utilización de esos filtros, como el filtro Nomadsky, permite ayudarnos. El microscopio electrónico de barrido, al contrario, necesita que las piezas sean de pequeño tamaño porque hay que introducirlas dentro de una cámara. Llega a todo el rango de aumentos posible, pero necesitan, ya os digo, también preparación las piezas. La ventaja es que además de alcanzar muchísimos más aumentos que el resto de materiales, es que la imagen obtenida es una imagen enfocada por completo, como veis en estas imágenes. Al contrario que las tomadas con microscopio óptico, perdemos el dato del brillo, que es importante. Veis aquí este desconchado como está enfocado en el caso del electrónico y en el caso del óptico no. Voy a ir un poquito deprisa porque me temo que se me echa el tiempo encima. Como veis, estoy constantemente hablando de rasgos que son brillantes, rugosos. Este tipo de caracteres son subjetivos del analista.
Entonces, en los últimos años se está intentando llegar a la utilización de métodos que nos permitan alcanzar una descripción objetiva de las huellas de uso. En este caso, el microscopio confocal ahora mismo se está utilizando para poder desarrollar, veis aquí, fotos realizadas con microscopio electrónico de barrido al principio y vistas después con un confocal, que nos permiten obtener unos mapas de densidades que nos permiten cuantificar y comparar pues, bueno, pues, rugosidades entre unos pulimentos y otros, y nos permiten llegar a objetivar la descripción de las huellas de uso. Quería presentar esto por si en algún momento os enfrentáis a una colección arqueológica y queréis que en el futuro se haga un análisis de huellas de uso. Es muy importante tratarlas en condiciones, porque un mal manipulado de las mismas eliminará esas huellas. Las piezas hay que almacenarlas por separado, lavarlas a mano o en cubeta de ultrasonidos, sujetar siempre la pieza por el centro, nunca tocar los filos. Al siglar, intentar siglar en la zona central de la cara ventral. Al dibujar a distancia, no pasar nunca el lápiz de grafito por los filos y utilizar calibres de plástico o protegidos con papel celo a la hora de medirlos. Porque pueden ocurrir cosas como estas. Aquí veis una pieza vista al microscopio óptico, en la que se muestra, bueno, pues se ha dibujado con un lápiz, y ese lápiz ha marcado los filos y ese grafito no se va nunca. Esto es un golpe dado con un calibre a una pieza experimental que tampoco se irá nunca. Es muy importante también la preparación no tenemos mucho tiempo, la preparación de las piezas y las limpiezas de las piezas, tanto de las arqueológicas como de las experimentales. Existen una serie de medios para limpiarlas, que se puedan estudiar tanto desde el punto de vista tecnológico, en el caso de costras que impiden la observación de las piezas, como en el caso de la eliminación de la materia orgánica de las experimentales. También podemos realizar moldes de alta precisión para, por ejemplo, a la hora de observar piezas arqueológicas que no podamos transportar del museo del que proceden, podemos luego después observarlas en nuestro lugar de estudio. Bien, para acabar quería enseñaros algunos pequeños ejemplos de aplicación del método traciológico para reconstruir el pasado, que es de lo que se trata. Observad esta imagen, es una reconstrucción del abrigo de Navalmailla, es un abrigo con una ocupación musteriense en Pinilla del Valle, en la Sierra de Madrid. Este dibujo se ha hecho a partir del estudio de distintos restos que aparecen durante la excavación. Sabemos que los homínidos transportaron un rinoceronte al yacimiento porque han aparecido fragmentos de molares de rino fracturados antrópicamente. La presencia de fuegos es evidente en los yacimientos, pero por ejemplo el caso del curtido de las pieles o la fabricación de herramientas y el trabajo de la madera es evidente a partir de los estudios de huellas de uso que hemos realizado en los yacimientos. Como os comentaba antes, en el Paleolítico inferior y medio las herramientas son polivalentes, de tal manera que no podemos imaginarnos para qué sirven. Entonces, por ejemplo, vamos a hacernos una serie de preguntas y veremos si la traciología las puede responder. ¿Eran los homínidos del Pleistoceno medio y superior de Europa capaces de fabricar lanzas de empuje o lanzas o jabalinas? Tenéis que tener en cuenta que el registro arqueológico, al registro arqueológico le falta mucha parte de lo que se utilizaba en la vida diaria. Por ejemplo, veis en esta imagen de Tom Björlund, en que, por ejemplo, las lanzas o la ropa de estos homínidos nunca aparecería o casi nunca aparecería en el registro arqueológico. Digo casi nunca porque sí que existen las lanzas de Schöningen, que aparecieron en un contexto, en una turbera en la que la materia orgánica se conserva muy bien, o sea que sabemos que en el pasado se ha trabajado la madera en el yacimiento de
de Capellades, del Abril Romaní en Capellades, en Barcelona, lo que ha aparecido son los moldes de esas herramientas de madera. Pues el estudio de los denticulados, por ejemplo, en este caso del abrigo de Navalmaillo, nos ha indicado que la mayor parte de ellos han sido utilizados para trabajar la madera. En el caso de las puntas Levallois o las puntas musterienses, eran cuchillos, eran puntas, claro, las vemos apuntadas, pues lo más fácil es pensar que realmente se las inserta en un vástago y se utilizan como puntas de lanza en esta época. Hay una serie de marcas muy características de impacto, como por ejemplo son los desconchados, el embotamiento de los filos, las estrías largas y aditivas características del impacto y pulidos, que se forman muy rápidamente. Hay estudios, por ejemplo, en yacimientos de Próximo Oriente, en los que se ha visto que algunas de estas puntas musterienses son útiles polivalentes. Se utilizan como elementos de caza, porque de hecho hay algunas clavadas, en este caso es una vértebra de asno salvaje, y otras se utilizan como cuchillos. También se ven evidencias de la almáciga que se ha utilizado para insertarlas en los vástagos. Esas marcas, esas fracturas consideradas de impacto a veces no son tan claras. Hay experimentos de pisoteo en los que se ve que se pueden producir fracturas muy parecidas a las que se dan como fracturas de impacto. En el Paleolítico Superior, por ejemplo, nos podemos preguntar ¿cuál es el momento en el que se comienza a usar el arco? Porque sabemos que existen los propulsores, ya que aparecen propulsores en yacimientos arqueológicos, se observa la presencia de jabalines y propulsores en el arte rupestre, pero es que tenemos puntas como estas, puntas solutrenses o puntas de muescas solutrenses, muy ligeras y que realmente podrían ser utilizadas con arco. De hecho, hemos hecho experimentos de balística y esas puntas vuelan, digamos, la cinemática es tan buena como cualquier punta de flecha posterior. Es muy difícil diferenciar desde el punto de vista traciológico si una punta se ha lanzado con una jabalina, con propulsor o con arco. Sí que se ha visto que las lanzadas con arcos se fracturan con más frecuencia que las lanzadas con propulsor. Y quería contaros para finalizar un caso que seguramente todos conocéis, es el de Otzi, este cazador calcolítico que se encontró en Austria, en las montañas austriacas hace años, y que estudios, rayos X que se le realizaron, resonancias, permitieron observar que tenía una punta de flecha clavada en la espalda. No solamente llevaba una punta de flecha clavada en la espalda, había dos que además estaban en sus astiles, además llevaba un puñal, llevaba otras piezas que se habían utilizado para producir fuego, tenía marcas de estas de aquí, muy características de la producción de fuego, estos cuchillos se habían utilizado para segar, otras se habían utilizado para descuartizar algún animal. Y lo curioso es en el caso de las dos puntas de flecha que estaban enmangadas con su astil, una de ellas se observa toda la fase de producción, pero además las marcas de uso son consistentes con su utilización como punta de flecha, efectivamente. Y esta, que también se ha utilizado como punta de flecha, dio la sorpresa de que en uno de sus laterales tiene marcas de uso de haber sido utilizada como si fuera un diente de hoz. Luego, los estudios traciológicos nos pueden resolver cuestiones que parecen evidentes a primera vista, pero realmente hasta que no se utilizan este tipo de técnicas, pues no son evidentes. Muchísimas gracias por vuestra atención.